Muy buenas, bienvenidos a Army Patrio. Hoy tenemos otra vez de invitada a la querida Idolidia Darias, a donde hablaremos de varios temas sobre lo de Venezuela, Cuba, España y lo que ha pasado el viernes en los Estados Unidos. Muy Gracias, buenas, Víctor. Idolidia. Gracias. Aquí estamos, ya tú sabes, aquí el protagonista y el director eres tú, pero como yo voy a estar manejando por acá la cuestión técnica, pues te agradezco muchísimo que además de ayudarte en la cuestión técnica, pues también me hayas invitado a conversar, porque oiga, me estábamos hablando tú y yo. Hay muchísimo en el Candelero, el volcán este lo que ha desatado es un tsunami, pero no de ese que viene del mar. Pues sí, y ahorita con lo del el Alesat y lo del pollo Carvajal en Venezuela y en México, explotó la bomba. Desde la última vez, sí, es que no habíamos hablado mucho con el tema de hace una semana, hacía poquito, hacía una semana que no estábamos por acá en tu canal. Y bueno, en estos días otra vez el pollo, que fue yo creo que el último con el que estuviste en tu canal, en el último encuentro, el pollo y Alice. ¿Qué hay de nuevo? Porque creo que el hombre ahora, creo que alguien ha dicho que lo podrían suicidar. Esos son los rumores que vamos a estar claro en algo. El pollo tiene muchos secretos. Inclusive las informaciones dan que él el lunes entregó al Tribunal de España una flash memory o unos pendrive, como le digan en sus países, sobre información que abarca al partido Podemos de España con la FARC y el chavismo en Venezuela, a donde se conoce todo lo que es la ruta de las drogas, la ruta del oro, el lavado de dinero. Es tanto así que ya Diosdado Cabello, extraño, le mandó una carta diciendo que era un traidor. Y el pollo le responde que él era fiel a Chávez, más no a Maduro y a Diosdado. Entonces, Ya. eso va a traer mucha tela. Sí, Y porque lo de estaban. Alexa, Sí. la última en México, que el gobierno de Maduro, queriendo lavarle la cara o queriendo intentar que lo liberen, lo nombra como miembro de la mesa de negociación en México, algo que misteriosamente tanto Noruega como México aceptaron, algo que la oposición venezolana ha dicho que no, porque él es un detenido que está en otro país, que está en el África, así que vienen cosas muy interesantes para Venezuela que, lamentándolo mucho, o para fortuna de muchos, lo del Alesat toca directamente al presidente de México, al gobierno de Cuba y a otros gobiernos europeos, como el de Rusia, España, la misma Francia, Irán, por los países árabes, O sea que se Siria, destapan Libia. las calderas del infierno y empiezan a salir las figuras del pantano. ¡Uh! Esos salen del inframundo y uno no, y todavía están sacando gente del inframundo y la gente todavía no lo cree. Ya. Entonces México también queda salpicado aquí cuando Alex Saab, bueno, pues diga lo que tenga que decir o lo que al fin decida decir. Es que México, aunque los mexicanos no quieran, sus gobiernos, tanto el anterior como este, han salpicado, pero asquerosamente al pobre pueblo mexicano, a esa gran nación, dado que con esa ridiculez de decir de no injerencia en otros estados, han jugado con el hambre del pueblo de Cuba y con el hambre del pueblo de Venezuela. Alesa, ¿quién era Alesa? Alesa era el intermediario entre el gobierno venezolano y el gobierno mexicano para la compra o la venta por parte del gobierno mexicano de los alimentos que dan en las cajas CLAP, que son unas cajas a donde dan comida, supuestamente es gratuita, pero es mentira. Vale más comprar
esa caja que ir a un supermercado en Venezuela y comprarse un poquito más de comida. Porque cada caja CLAD en Venezuela, por lo que yo tengo entendido, depende de los productos que tenga, es el precio. Por lo mínimo, mi esposa en Venezuela compra unos convitos en una tienda que le salen en $10 y tiene para comer 3, 4 días. A cambio, pero son productos venezolanos y productos de buena calidad. A cambio, cuando compran una caja CLAD, la que trae menos producto vale $20. Y cuando destapan el arroz viene con gusano, la harina viene con gusano, ni hablar del atún. Y todos dicen, vienen de México, otros vienen de Argentina. Entonces, ya se podrán imaginar cómo está el lavado. Mira, mientras tú estabas hablando, incluso esto lo vamos a presentar aquí porque salió hoy, no lo habíamos visto antes de empezar el programa. Esta información que estoy poniendo en pantalla, que dice China y Estados Unidos se involucran en una rivalidad global, el caso de Alex Saab. Y entonces, bueno, es un artículo de una periodista, se llama Jo Lee. Dicen la rivalidad global cada vez más amarga entre China y Estados Unidos. El caso del enviado especial de Venezuela, Alex Saab, puede ser solo un espectáculo secundario, pero sirve como un buen recordatorio de las diferentes prioridades políticas y diplomáticas de las dos superpotencias mientras compiten por la influencia en las principales regiones del mundo, incluida África Occidental. Saab, un empresario colombiano y aliado cercano del asediado Nicolás Maduro, no es tan conocido como el periodista disidente bielorruso Roman Protasevich. Eso dice algo sobre el extraordinario doble rasero de los principales medios occidentales. Las circunstancias de sus arrestos no solo son notablemente similares. El caso de Saab es posiblemente aún más escandaloso, pero dado que el abusador del poder no es Bielorrusia, sino Estados Unidos, la cobertura de la prensa internacional ha sido escasa y las críticas prácticamente inexistentes. Bueno, el artículo es sumamente extenso, pero te lo estaba poniendo aquí, lo estaba leyendo, está traducido, o sea, le puse la traducción automática porque es un artículo que está en inglés, pero a juzgar por quien lo escribió es una periodista con su nombre y apellido de ojos rasgados. Pero lo que te quería decir es que, como ya tú habías dicho antes, sigue ascendiendo, sigue tomando escala, tanto el caso de este como el del chicken fly, el pollo volador, porque ambos, con toda la situación, empiezan a soltar por todas partes y se implica Estados Unidos. Pues, bueno, Venezuela ya ni hablar, ambos son de ahí, que va pasando la historia, el rasero por México, que también quedaría en esta fórmula, y Cuba ni hablar. Y es curioso porque hasta hace unos días en México, el presidente actual y bueno, el gobierno de México estaba de anfitrión con todo este evento que hubo en ese país, y donde Maduro, en un momento cuando el señor de Uruguay hizo las críticas a Díaz-Canel y todo, uno de los que saltó, por decir de alguna manera, invitar a hablar de democracia, hablar de diálogo, fue Maduro, lo que indica que, pienso yo, tú eres venezolano, tú me puedes decir, pienso yo, que estando ellos a un mes de las elecciones regionales, este 21 de noviembre, algo está tramando. ¿Cómo tú ves las cosas? Algo no solamente está tramando Nicolás Maduro, sino también Manuel Andrés López Obrador. O que él se cambió el nombre, volteó el nombre. Él se puso el Manuel de segundo y el Andrés por primero, de primero. Sí. Ahora se llama Malo, ahora es Malo. Antes era AMLO y ahora es Malo. El nombre original de él es Manuel Andrés, pero él, como veía que cuando decía Malo, él se lo puso a Andrés Manuel. Hay que recordar que en la reunión de la CELAC, el presidente de México condenó el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia Venezuela. Hoy, mirando mi grupo de Telegram, una persona publicó un video de un venezolano que vive en, Estados Unidos. Él hace videos graciosos, pero
un estilo crítica, y justamente pone un video, ese venezolano hace un video sobre el presidente de México, a donde él llega y dice que es injusto que hayan ricos y hayan pobres en la humanidad, que nosotros como gobierno tenemos que hacer que los pueblos sean pobres para que sean iguales. Entonces, por ahí ya se van viendo como se dice, por dónde viene la marea con Manuel Andrés López Obrador. Lo de Venezuela con las elecciones regionales, para los que no conozcan, ahorita el 21 de noviembre se van a escoger gobernadores, alcaldes, miembros de juntas parroquiales, concejales estadales y concejales municipales. Pero casualidad, una de las cosas en Venezuela, a pesar que la Constitución establece que el voto puede ser tanto manual como automatizado, la Constitución establece que el escrutinio, el conteo, tiene que ser manual. Y desde la época de Chávez no se está cumpliendo, se está haciendo automáticamente con las máquinas que se utilizaron en los Estados Unidos, que son las máquinas dominó. Pero en Venezuela existe un show. Antes de que se automatizara las elecciones en Venezuela, la compañía de teléfonos nacional, CanTV, era privada. Chávez compra o expropia la compañía de teléfono y ahí automatizan el sistema electoral de Venezuela. ¿Por qué por qué compran la compañía de teléfono? Esto es un truco, o mejor dicho, esto es algo que muchos venezolanos y las personas que nos ven en otros países no saben. Para que los votos vengan, un ejemplo, de Apure a Caracas, los votos van desde Apure, desde la central del Consejo Nacional Electoral en Apure, hasta la computadora de cómputo principal de CanTV, y de ahí llega el Consejo Nacional Electoral. Yo vi varias veces, porque como militar que vi que en la sala de cómputo del Consejo Nacional Electoral, antes ellos tenían en las computadoras grandes, en las pantallas grandes, ellos hacían ahí mismo en el Consejo Nacional Electoral los cambios de voto. Ahorita no lo hacen en el Consejo Nacional Electoral, sino que lo hacen en la sede principal de CanTV, en la compañía de teléfono, que es algo, inclusive la ley electoral establece en Venezuela que no puede haber ni una carpa a menos de 20 o 30 metros del centro electoral, de la escuela. Y ustedes cuando miran las elecciones en Venezuela, al lado del centro electoral hay una carpa que dice punto rojo, que es una carpita chavista. Y cuando ustedes miran, ahí hay lactos, hay cactahuellas y otras cositas más ahí tecnológicas. Y cuando ustedes se dan cuenta, los datos que saca la máquina dominó, llega el punto rojo y del punto rojo pasa a la sede principal del estado. Hay unas cositas, también unas trampitas que se hacen con las elecciones en Venezuela con esas máquinas dominó. Inclusive, hace unos años atrás, aproximadamente hace como, yo le calculo unos 9, 10 años, en una universidad en Europa, dos estudiantes de ingeniería en sistemas prueban una máquina de esa a donde los dos estudiantes votaron nada más, no había más votos, la máquina estaba en cero. Y ellos meten los votos, uno por el sí y el otro por el no, que era una auditoría que le querían hacer a la máquina. Y resulta que uno de los muchachos, desde su computadora, el voto del sí lo multiplicó por la cantidad de alumnos que tenía la universidad, que eran un total de más de 7,000 alumnos, y el voto por el no, que lo puso prácticamente con menos votos, con 0 votos. Que sí, anuló el voto del no y lo puso en 0, y el voto del sí, que era uno solo, lo puso por 7,000 votos. Cuando intentaron hacer otra vez la cuestión, borraron otra vez la computadora,
desde otra universidad, en otro país, votaron en esa misma universidad, votaron 100 alumnos, 50 por el sí, 50 por el no, y en otro país europeo modificaron los votos. Sí, que ya no eran 50 votos por el sí, sino 1 millón de votos por el sí y 7 millones del voto por el no. Desde otro país controlaron la computadora, la máquina. Que es lo más insólito, porque la máquina, cuando ustedes van al supermercado, si ustedes saben, los cajeros le entregan como un tiquecito largo. Sí. Las máquinas botan ese mismo ticket largo al final del día. Entonces, cuando ellos miran, el ticket decía 1 millón del voto por el sí, 7 millones del voto por el no, pero cuando abren la memoria de cuántos tickets sacó la máquina dijo que habías votado 2 tickets nada más, quiere decir 2 votos nada más. Esas son las auditorías que se le hacen a esas famosas máquinas. Pero ¿qué pasa? Y ahorita me voy a lanzar con lo de Estados Unidos, con lo que acaba de pasar el viernes, con los resultados de lo que todos sabemos del condado de Maricopa. Señores, ya una senadora republicana, fiel seguidora del presidente Trump, y el presidente le da el apoyo de ella lo ha dicho, lo que está pasando en el condado de Maricopa no modifica las elecciones. No se puede eliminar unas elecciones porque ninguna de las 50 constituciones de los Estados Unidos, o 51 contando la principal, dice que se puede desertificar unas elecciones. Ahí es donde viene el detalle. Ella misma dijo que lo que va a pasar con lo que pasó en Maricopa es que todos los estados se van a tener que ver en la obligación de modificar sus leyes electorales. No quiero decir que el presidente Trump no tenga oportunidad de llegar ni nada, no estoy diciendo nada de eso. Hay una pequeñita, no es muy grande, pero hay una pequeña posibilidad de que él gane o vuelva al poder, y es el año que viene. Recuerden que mucha gente empezó a decir, el gobernador de California lo van a sacar, lo van a patear, que él está revocado. Y fíjense, no lo revocaron. Él ganó. Porque es que se están utilizando las mismas, las mismas máquinas. No te quiero cortar tu lógica, porque bueno, tú llevas la lógica, pero empezamos con este tema porque precisamente lo que va a pasar en noviembre en tu país es una jugada cantada, atendiendo a lo que tú acabas de decir, porque en tu país no va a haber una revisión, no va a haber una auditoría, en tu país no se van a revisar esos equipos. De hecho, eso no nadie lo va a hacer porque ahí no hay una democracia violentada como la que estamos pasando aquí en Estados Unidos, pero ahí la situación es esta. Tal vez este señor Maduro haya dicho lo de, bueno, sí, que la oposición se presente a las regionales y demás, porque ya él sabe que su jugada está cantada. Ya él sabe que a sus máquinas, que va a ocurrir lo de siempre en Venezuela. ¿Comprende? Porque es que esta situación en nuestro país, en Estados Unidos, va a lo mismo. Mientras esté ocurriendo, mientras la raíz del mal que ha causado todo esto no se extirpe, va a pasar lo mismo como acaba de ocurrir en California. Pero bueno, continúa con tu hilo de explicación. Y Lidia, lo más cómico, en Venezuela existen aproximadamente de 18 millones de electores, de los cuales en máquina existen como 7, 8 millones de máquinas de esas. Sí, si tú cuentas la cantidad de máquinas que hay, son 7 millones, vamos a redondearlo en 7 millones de máquinas. El Consejo Nacional Electoral le dice a la OEA y le dice a la Unión Europea, a los supuestamente observadores internacionales, que solamente se va a auditar de las máquinas el 1%, y son las que escoge el Consejo Nacional Electoral. No tiene sentido, ¿no? Es que no tiene sentido, porque si tú
Si tú tienes un centro electoral que tiene 15 mesas, ¿verdad? De los cuales son 15 máquinas, y tú de las 15 mesas, cuando tú vas a hacerle la auditoría a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche del día de las elecciones, vamos a poner el 21, de esas 15 máquinas, tú solamente abres una, que es la que va a escoger el capitán miembro del Plan República, que es el que controla porque las Fuerzas Armadas en Venezuela son las que controlan las elecciones, junto con el delegado del Consejo Nacional Electoral. El capitán llega y dice, no, delegado, vamos a abrir la mesa 6. Esa se le va a contar los votos uno por uno y se le va a hacer la auditoría en persona de todo el mundo, se le va a hacer la auditoría a la máquina. Pero ¿qué va a pasar con las otras 14 máquinas? Que eso es lo que ahí es donde empieza la trampa. Desde ahí ya hay trampa. Sí, y yo no espero nada, y tú sabes bien que tú tampoco esperas nada. Ustedes, o sea, en estos días con lo que pasó en Maricopa, se remueve un poco y se vuelve a sacar a colación, incluso lo hizo la señora Powell cuando ella recuerda el tema Venezuela, y obvio, todos nos acordamos bien cuando ella dijo dineros de Cuba, aquello de Venezuela, España, o sea. Y en este momento, en cada uno de los lugares que estamos mencionando, hay una situación u otra que lógicamente nos conducen a lo mismo de siempre. En mi país, Cuba no, porque bueno, en Cuba las elecciones es a lo Corea del Norte. Si el 100% de la población dice que quiere al que ya tú sabes. Pero en Venezuela todo este paripé es para que siga lo mismo. Ahora, mirándolo desde la óptica de esta mujer acá en Estados Unidos, esta senadora que ha propuesto o que ha hablado de cómo se hace obligado modificar las leyes electorales, bueno, pues sí, entonces tiene sentido que pueda haber una esperanza de renovación y una esperanza de limpieza del pantano en este país, en el sentido de que, bueno, pues al modificar las leyes electorales y determinar plazos, formas de ejecutar, porque según se ha visto en toda este destape de Maricopa, allí faltó poco para que una nave espacial viniera y, o sea, el desastre, una vergüenza. Peor que en Venezuela, ha pasado peor que en Venezuela. Es que, fíjate, Dolidia, mucha gente piensa que lo que pasó en Maricopa va a modificar todas las elecciones en completo. Como si un condado mandara sobre un estado completo. Entonces, es algo ridículo en pensar en eso. Que se empieza a destapar la olla por el condado de Maricopa, sí. Es un punto de giro importantísimo en esta gran escena. Claro, pero cuando uno lee la Constitución de Arizona, la Constitución de Arizona no establece dice que las elecciones tienen que ser confirmadas por el gobernador y el Senado en su pleno. Mucha gente ahorita dirá, y yo sé que me van a caer a palo, van a decir, pero la Corte Suprema, señor, la Constitución, los plazos que tiene la Corte Suprema, para opinar son desde el 6 de enero, después de la confirmación, ojo, porque en sí es desde el 4 de noviembre hasta el 6 de junio. Y si tienes el lapso, quitando noviembre y diciembre, tienes desde el 6 de enero que el Congreso Nacional toma la tutela y dice si las elecciones fueron limpias, ganó fulano de tal, perdió fulano de tal. Tienes el lapso de 6 meses para tomar una sola decisión, y no hay que olvidar que ya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no tomó una, tomó más de 15 decisiones, que deja la puerta abierta, sí,
Pero ahorita le voy a hacer una preguntita a la gente que nos está escuchando y los que no van a ver después. Recuerden que quienes aprueban las elecciones en los estados son el Senado y el gobernador. ¿Ustedes creen que los senadores republicanos de Arizona, después que ellos firmaron el acta, ellos van a ser tan estúpidos de meter una demanda para echar para atrás a Arizona y la Corte Suprema de Justicia le diga a ellos, pero ustedes avalaron, así que ustedes también van presos porque ustedes avalaron eso, lo que pasó? ¿Ustedes creen que los senadores van a ser tan estúpidos de afirmar o de echar para atrás todo eso? Inclusive ya dijeron que el fiscal general de Arizona no fue el fiscal general, fue el contralor de Arizona, que no tiene mucho poder porque él es el contralor estatal, está por debajo del fiscal general. El contralor, ¿qué es lo que puede hacer? Un informe, mandárselo al fiscal general de Arizona, el fiscal de Arizona lo estudia y le empieza a decirle a todo el mundo, ven acá pajarito, usted como gobernador o gobernadora, ¿usted por qué? Usted firmó esto. ¿Usted por qué aprobó esto? Vengan acá pajaritos, ustedes senadores, ustedes por qué aprobaron esto. Entonces, lamentándolo mucho, ni la Constitución de la Florida, ni la de Texas, ni la de California, ni la de Nueva York, ni la de Washington, ninguna de las constituciones establece que el Senado tiene el poder para echar para atrás unas elecciones. No tiene ese poder. Ellos tienen que hacer es una petición al Congreso Nacional, porque ya fue aprobado por el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, recuerden que la Cámara de Diputados está en manos de los demócratas y la Cámara de Senadores está 50 y 51, porque hay que contar a la vicepresidenta. Y ya la Corte Suprema ya dio su veredicto. Ellos pueden escuchar y decirle, ajá, pero nosotros ya escuchamos esto hace 15 días, más de 15 veces, y nosotros lo echamos para atrás, así que esto ya no va. Es mejor, espérense el año que viene, tomen el control del Congreso, que es lo más probable, que es por eso que Donald Trump está haciendo campaña. Él podrá decir, misa, que hay que echarlas para atrás. Espérate, es verdad. Él se puede echar para atrás las elecciones, lo que pasó en las elecciones, pero no este año, ni en enero, ni en febrero, sino cuando tome juramento el nuevo Congreso de la República, que es el año 2022, no ahorita. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra y dejar de estar inventando pajaritos de colores, diciendo que ya el Titán ya viene, que viene ahorita, que mire que se descubrió, se destapó la olla. No, señor, la Constitución de los Estados Unidos es clara, es clara. No se puede echar para atrás después de tanto tiempo unas elecciones. Claro. Y las constituciones estadales lo establece también. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema ya habló, ya tomó su decisión. Y lo que diga la Corte Suprema en el tema del 3 de noviembre es finiquito, ya se acabó ese tema. Es lo que pasó el 3 de noviembre, no es lo que viene ahorita, no es unas elecciones regionales a donde se van a escoger los alcaldes, por lo mínimo en la Florida. Voy a poner el caso ahorita de la Florida. Lo que pasó en Miami, que ganó una alcaldesa demócrata. El gobernador manda a hacer la auditoría del municipio de Miami y se descubre que hubo votos de más a favor de ella que no están inscritos. Del condado de la Florida, de Miami, perdón. El Congreso de la Florida sí tiene el poder para echar para atrás esa decisión porque es del condado, no es nacional. Hay que diferenciar las elecciones en los Estados Unidos. Una cosa es regional y otra cosa es nacional. Recuerden que lo que hubo el 3 de noviembre fue para escoger al presidente de la federación, de la confederación, el presidente federal, no a un gobernador, no a un alcalde, no a un senador.
Lo que se impone y lo que abre la lógica, la decencia y lo que abre vivir apegados a las leyes constitucionales de la nación es que cada estado determine y pida revisar. Porque ahora mismo lo que pasó en un condado, en otro estado, bueno, pues en este condado de este estado, uno puede pedir una revisión, uno puede pedir que se audite de nuevo. Inclusive, o sea, el punto de giro marca una parte. Y Dolidia, inclusive gente de los republicanos y gente de los demócratas están pidiendo que el presidente no tome juramento el 20 de enero, sino que lo tome originalmente como estaba, que era en abril. Entonces, ¿qué es lo que dijo la senadora? Que no me acuerdo el nombre. ¿Qué fue lo que dijo la senadora? Que lo que acaba de pasar en Maricopa Marjorie da pie para que los estados modifiquen su constitución y que se tome la decisión de que el juramento del presidente electo sea para abril. Si es un presidente, para que en el lapso entre noviembre, finales de noviembre, porque ella misma lo dijo, las elecciones se tiene que dar el resultado final antes del 30 de noviembre. ¿Para qué? Para que haya un lapso desde el 1 de diciembre hasta abril, al 1 de abril, para hacer una auditoría completa de todos los estados para ver si los votos fueron válidos o no. Ese es el proyecto que ella está lanzando junto con demócratas y republicanos. Fíjense que para eso sí se están uniendo muchos demócratas, porque ellos también quieren lavarse la cara y lavarle la cara al partido, porque lo que acaba de pasar en Maricopa no ensucia a John Biden ni a Kamala, no ensucia a Pelosi, ensucia a 5 o 6 miembros de una junta electoral y a todos los miembros de un partido político. Pero hay que recordar, por eso esos demócratas están pidiendo que se aplace de nuevo el plazo original constitucional, que ya no sea en enero, sino que sea en abril, para que haya un lapso aproximadamente de 4 o 5 meses para hacer una auditoría completa, que eso se puede hacer, como lo han dicho, que solamente el estado de California, en un mes ya tienen una auditoría completa del estado. En un mes se tiene una auditoría completa del estado. El proyecto dice para que en esos 5 meses se haga una auditoría y que la auditoría quede en manos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como era originalmente. Recuerden que le quitaron el poder misteriosamente. Abraham Lincoln le quita el poder a las Fuerzas Armadas de las auditorías sobre las elecciones. Fue Abraham Lincoln quien le quita el poder a las Fuerzas Armadas de controlar las elecciones. Y atendiendo a que el militar no jura a un partido, sino al país y a la Constitución, es lo plausible y es lo que da el traste con toda esta situación que se ha dado. Exacto. Inclusive yo he escuchado a varias personas en los grupos, no, que Estados Unidos no es una república sino un consorcio. No, señor, es una república, porque si fuera un consorcio, la constitución no fuera la de 1772 o 76. No fuera la misma constitución, la hubieran modificado, y la constitución de los Estados Unidos nunca fue modificada. Mucha gente llega y dice, no, pero fue la enmendada. No. La Constitución de Estados Unidos hicieron sus artículos a donde toca el poder, la Corte Suprema, el Congreso, el presidente de la República, y ahí viene, en sus párrafos originales, viene y las siguientes enmiendas, que son desde la 1 hasta la 20 y pico, o 30 y pico, algo así que tiene. Pero las 10 primeras enmiendas nunca fueron tocadas. ¿Cuáles son? La de la prohibición de la venta de licor, cuando la hicieron, y después cuando la echaron para atrás, y otras enmiendas que no tocaba el derecho del pueblo americano. Uno de los derechos, inclusive cuando uno sigue mirando las enmiendas, aparece el derecho al voto, pero establece claramente que el voto es estadal, no es nacional.
Y si las constituciones de los estados, supongamos el de Maricopa, no dice que el Senado, después de una revisión de un año, determina que las elecciones se puede echar para atrás en todo el estado, mientras que la Constitución de Arizona no diga eso, no se puede echar para atrás el estado de Arizona. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, repitamos las elecciones en el condado de Maricopa. Pero eso ya no quita que John Biden siga siendo presidente de los Estados Unidos, porque todo el estado de Arizona, todos los votos del estado de Arizona se lo dieron a él, no se lo dieron a Donald Trump. Entonces, hay que, vuelvo a decir, hay que tocar, poner los pies sobre la tierra, pensar con cabeza fría, y hay que empezar a analizar y a leer entre líneas todo lo que están diciendo los políticos y los que saben. No hay que pararle bola a periodistas que no saben nada sobre constituciones, a otras personas que no saben nada sobre constituciones, no son ni siquiera analistas, que hablan solamente por hablar. Hay periodistas, inclusive, yo he visto noticias que salen de CNN y otros canales de televisión a donde dicen tantas barbaridades los periodistas, porque son barbaridades lo que dicen, que es lo que yo mismo dije cuando hablamos del tema de que un señor diplomático habló que esas negociaciones en México iban a echar para atrás lo de la Corte Suprema, la Corte Internacional de Justicia sobre Venezuela. Bueno, hay periodistas que no saben nada, ni siquiera a dónde están parados, y opinan de cosas que no tienen que tocar. Recuerden, señores, que los periodistas, y Dolidia que sabe, los periodistas los especializan en qué, en investigaciones de crímenes, en políticas, en farándulas, sí, pero no los especializan en constituciones ni en leyes. Por eso que los periodistas buscan especialistas que sí saben sobre el tema. Y estudian, y el que quiere, bueno, el que le gusta también ver lo que está hablando, pues si invita a su programa, o en el caso de que le toca escribir, conversa con los expertos, con los especialistas en leyes, con los constitucionalistas, para ellos poder entonces tener una idea. Mira, mientras hablamos, compartimos una de las imágenes que, bueno, implica al señor que sabemos que, bueno, que está cumplió su gran sueño de llegar a la Casa Blanca, pero que, bueno, últimamente se ha ocupado tanto con este problema que ya las fotos de él en esta situación, porque al parecer ya él no quiere ver lo que está, ya él no quiere ni ver lo que está pasando, lo que le viene encima. Déjame decirte que yo en el día de ayer me dio mucha gracia después de todo esta historia, y entonces hice para mi canal bueno, nada más que dura media hora, que se llama No se ría que esto es serio, y recogí una serie de eventos de este señor cuando se queda dormido, que está hablando con el ministro israelí, cuando estaba en una reunión que tiene con Boris Johnson, porque la realidad es que se ha convertido en una estrella de cine este señor, tanto él por un lado como su hijo por el otro, unas veces haciendo estas locuras. Pero bueno, desgraciadamente todo ha llegado a este punto, y en el medio de todo esto, aunque sea, hay que reírse un rato de algo. Bueno, y para tocar otro tema que mucha gente se pregunta, los militares. ¿Por qué los militares ahorita van a actuar? No, señores. La política militar de los Estados Unidos no es una política de quitar y poner presidentes. No. Ellos tienen su poder, porque la Constitución, como yo ya le he explicado, es una Constitución militarizada, por tener tantos años, fue hecha por militares y civiles, pero los militares van a ser, como se dice en el argot venezolano en la llanera,
a los llaneros, van a mirar los toros desde la barrera, desde la talanquera. Ellos van a esperar cuál va a ser la decisión del pueblo americano. Y no es que va a salir a protestar, a incendiar. No. La decisión del pueblo americano es el año que vienen las elecciones. Por eso los militares tienen un lapso después del 20 de enero hasta las elecciones de mitad de periodo. Sí. Ahorita vienen las elecciones y si uno mira los mítines del presidente Trump, porque hay que decirle presidente porque sigue con su título de presidente, ya que en los Estados Unidos no existe el título de expresidente, existe el título de presidente. Si uno mira los mítines del presidente Trump, él está haciendo campaña electoral por sus senadores, no para que lo vuelvan a poner a él en la silla. No hay que confundir la leche con la magnesia. Así que hay que estar claro, y vuelvo a decir, hay que ponerse los pies bien sobre la tierra, hay que empezar a leer las noticias como son, a analizar la noticia como es y escuchar, por más que odien, hay que escuchar a los expertos, tanto republicanos como demócratas. Porque recuerden que no todos los demócratas son malos y no todos los republicanos son buenos. Entonces, hay de todo en la viña del Señor hay de todo. Claro, hay que mirar todo eso cómo va. No le crean mucho a los medios de comunicación, eso sí. Hay que empezar, como yo le he dicho y le he enseñado a mucha gente, inclusive yo en un grupo, si no me acuerdo en qué grupo fue, creo que fue el de mi compañero panameño Joseph Ward, yo le expliqué a mucha gente que si ustedes leen la Biblia y la saben interpretar, pueden leer una constitución y saber interpretar la constitución, porque claro, es más difícil interpretar la Biblia que la constitución. Sí, señor. Porque es que todo está en un término preciso, no hay ni tan siquiera el uso del lenguaje metafórico, no hay parábolas, no hay fabulación, o sea, es lenguaje recto, llano, directo a lo que tiene que ser, o sea, si te lees una novela y te lees una poesía, bueno, como una constitución, pues la vas a entender perfectamente, a menos que seas un imbécil. Y no se trata de eso, se trata de personas. Pero bueno, no, ahora que tú hablas de los medios de la prensa maestrada, como yo les digo, bueno, yo te comenté a ti el viernes, creo que fue, el jueves pasado, aquí en Telemundo, en el noticiero que es región, o sea, es el noticiero local. La noticia con que abrieron ese noticiero fue con el fallecimiento, así mismo lo dijo el periodista, el fallecimiento de un gato en Miami Beach, un gato que apareció y encima de él un cartel con palabras amenazantes, dijo la periodista. Y entonces la periodista, cuando se refirió al gato que apareció muerto, hizo un pase allá al lugar donde apareció muerto el gato y pusieron la imagen del gato muerto con el cartelito arriba. No se sabe, no dieron lectura, no dijeron qué decía el cartel. Al gato le cubrieron la cara, le pusieron borroso, como mismo le hacen a los niños. Al gato, cuando presentaron la cámara, le pusieron borroso la cara del gato. Se vio así. Y entrevistaron a una mujer y le preguntaron que cómo se comportaba el gato. Y aquella pobre mujer que le estaban entrevistando dijo, bueno, él andaba por aquí, por el barrio, era un gato. Eso pasó el jueves de esta semana aquí en Miami, en Telemundo, en el canal de Telemundo, en el noticiero local. Y el viernes, bueno, pues una de las noticias también muy tratadas fue un cocodrilo
en la zona, en la costa oeste, por la zona de Naples, Fort Myers, mordió a una mujer y se comió un perro. Pero la noticia, el regodeo de la historia fue más extenso con el perro que se comió que la mujer que salió mordida. Entonces, cuando tú ves estas situaciones en la prensa, y te estoy hablando de la prensa local, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? En realidad, en la prensa aquí, que yo no... A ver, yo casi nunca la pongo, pero el jueves estaba sentada esperando a ver si hablaban algo del tiempo cuando veo la historia del gato. Y entonces el viernes me senté a ver el noticiero local del viernes y bueno, pues el viernes abrió con la historia del cocodrilo. Pero volviendo al tema de los medios, es increíble, Víctor, es increíble lo que se está viendo en este país. Aquí no se habla, ni aunque sea para que la gente sepa que en algún lugar de este país se está haciendo una revisión, ni eso. Y fíjate en qué punto estamos, que ni eso. Estamos viviendo vidas paralelas. Cuando estás mirando los canales, es una historia donde de lo único que se habla es la gente con esto. Y por otro lado, en las redes alternativas, una avalancha de información, de imágenes, de videos, una avalancha de datos. Son revelaciones tras revelaciones que estábamos tú y hablando hace un ratico, como en el día de ayer, el día de hoy, noticias que se relacionan con Julian Assange, noticias de Pedro Sánchez y las barbaridades, porque esa es otra bestia que está diciendo cada disparate por allá por España, que está dejando chiquito a Maduro. Yo estaba mirando hoy, en estos días, los disparates de Pedro Sánchez, los de Biden, los de Maduro. Es que, vaya, ¿dónde vamos a parar? Por Dios, ¿qué mundo estamos viviendo? Pero bueno, era un comentario que quería hacer en medio de toda esta conversación para de cierta forma venir a esta parte tan triste que vamos a mostrar ahorita cuando tú termines, que tiene que ver con lo que están pasando tus hermanos venezolanos en Sudamérica. Sí, dime. Es que fíjate, Idolidia, que los medios de comunicación se han callado, por lo mínimo el convenio de Irán con Venezuela, que violando todas las leyes internacionales y los bloqueos que puso la propia ONU, las sanciones que puso la propia ONU, violando, están traficando con el petróleo, pero Venezuela se sigue muriendo porque no tiene gasolina. Por lo mínimo lo que pasó en Chile. Lamentándolo mucho por 4 o 5 venezolanos que van a un país a joder, están perjudicando a muchos. Pero lo que más me da, no tristeza, sino que me da rabia de los chilenos, es que también se metieron con niños. Niños. Voy a poner ahora mismo, estoy poniendo de lo que acabas de hablar, que tiene que ver con Irán, estoy poniendo aquí, y ahora vamos entonces a compartir esto otro de lo que vas a hablar ahora, para que la gente sepa de qué se trata. Bueno, que te dije que era muy triste, lo que había que refrescar un momentico, porque lo que veníamos a hablar era muy triste. Y es que esto está pasando en Chile. ¿Y qué es lo que tú querías decir? Estoy poniendo ya la imagen aquí. Bueno, mira, el día anterior a eso, llegó la policía de Chile, los carabineros, y sacaron a muchos venezolanos y personas de otras nacionalidades, pero en su mayoría venezolanos con niños, los sacaron de ese campamento. Lo que acaba de pasar en Chile me recordó lo que pasó, si no mal recuerdo, el año pasado en Brasil, cuando la gente, porque ni siquiera fueron los policías ni los militares brasileños, sino fue la gente, golpeó a mujeres embarazadas, a hombres, ancianos, a niños, solamente por ser venezolanos. Yo le quiero recordar algo a los chilenos, que yo sé que
a muchos les va a molestar, a otros van a decir, oye, si es verdad. Yo le quiero recordar algo, que cuando llegó Pinochet, o mejor dicho, cuando estaba la dictadura de Pinochet, muchos chilenos fueron a Venezuela y en Venezuela no les cayeron a patadas, no los insultaron, no atacaron a sus niños, no atacaron a sus mujeres embarazadas y muchos chilenos llegaron ilegal, inclusive mi familia es de Portugal y mi abuelo me contaba a mí que él llegó en un barco desde Portugal, desde Madeira a Caracas, a Maiquetía, y no tenía papeles. Que en Venezuela fue que él logró sacar el pasaporte portugués. Fue ya estando en Venezuela, ya tenía más de 10 años en Venezuela. Mi abuelo duró 10 años ilegal. Mi papá duró 5 años ilegal. Y así como mi familia, muchos españoles, chilenos, peruanos, colombianos, porque hay que recordarle a los colombianos eso, que ustedes, señores de Colombia, llegaban a Venezuela y todavía hay una gran comunidad colombiana en Venezuela, y solamente con presentar la cédula ya podían circular libremente, inclusive, y miren lo insólito del Ecuador. Para llegar aquí al Ecuador necesitas visa, pero un ecuatoriano llega a Venezuela solamente con su cédula de identidad y no necesita visa. Lamentándolo mucho, Venezuela le abrió la puerta a todo el mundo. ¿Por qué? Y nadie decía nada, porque Venezuela era la Arabia Saudí del continente, era la que le podíamos pedir prestado y como no nos va a cobrar mucho interés porque ellos tienen mucha plata, y ese fue el error de muchos gobiernos de Venezuela, que le prestaron plata a Ecuador, a Colombia, a Perú, inclusive Chávez le prestó plata a Chile, le prestó plata a Colombia, le prestó plata a Brasil, a pesar que Venezuela, Chávez endeudó a Venezuela con Brasil, pero bueno, imagínate, pero desgraciadamente le ha tocado a ustedes el sátrapa este, mírenlo aquí la foto. Dice, los regímenes de Venezuela e Irán pactaron un canje petrolero que viola las sanciones internacionales. El acuerdo entre las estatales Petróleos de Venezuela y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán profundiza la cooperación entre el chavismo y Teherán y funciona como un auxilio financiero para el dictador Maduro. La primera embarcación zarpó esta semana. Entonces, desgraciadamente, todos los venezolanos que están por distintas partes del continente, de los países más cercanos, mira lo que tienen que enfrentar. Y bueno, es doloroso, ¿no? Por eso te decía que era una parte dolorosa lo que se iba a hablar de tu país. Lógicamente, yo soy una invitada a tu canal y tú eres venezolano, estás, bueno, fuera de tu país. Yo, aún así, bueno, pues me encanta estar aquí para hablar de tu país y de toda la persecución con todos ustedes, pero recuerdo a todos tus seguidores también lo que está sufriendo mi país y que bueno, ojalá todos los que nos están viendo que vivan en Estados Unidos y que vivan en países donde aún se respira cierta, entre comillas, democracia, que vean lo que nos ha pasado en mi país, en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela, y que vean cómo están vulnerándose las libertades y cómo se está socavando cada vez más el derecho en esta nación y en otras naciones de Sur y Centroamérica, y únanse en el sentido de no estar reunidos mirando para el mismo lugar, únanse en el sentido de mirar todos en la misma dirección, en mirar hacia el futuro con libertad y por encima de todo con la idea de reclamar derechos, porque se trata de derechos. Cuando se reclama derechos, ahí se incluye el acceso a Internet, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, todo se incluye ahí. Y por favor, todos concentrémonos en la idea de ir por nuestros derechos, por nuestras constituciones y por las leyes universales que son las que nos amparan. Y bueno, vuelvo a Víctor porque es su programa, pero yo quise, aunque sea, mencionar a Cuba aquí.
No, Así que, ahorita te iba a mencionar a Cuba. bueno, pues ahí vas tú. Mire, hay que estar claro de algo. Si salieron 5 buques petroleros de Irán a Venezuela, de esos 5 buques petroleros, 4 van a Cuba. 4 van a Cuba y de Cuba los venden a Nicaragua, que es lo más cómico. Quiere decir, están Cuba y Nicaragua, las dictaduras de Cuba y de Nicaragua, junto con el patrocinio de México, porque ahorita voy a echar un cuentito de lo que dijo ayer, lo que salió ayer o hoy sobre Noruega. Utilizan a Venezuela para ellos poder tener combustible y vender a otros países. ¿Por qué nombro ahorita a Noruega y a México? Casualidad. Después de lo que pasó en la CELAC y de lo que está pasando con Venezuela en la reunión en México, misteriosamente Noruega lanza un comunicado diciendo: Noruega es un país neutral. ¿De qué se está lavando las manos Noruega? Que le está lanzando la papa caliente a México. Fíjense lo que mucha gente llega y dice, es que el venezolano y el cubano no luchan para sus libertades, o el de Nicaragua no luchan. Miren lo que pasa en Venezuela, este video, a donde tienen a 2 personas detenidas en una ciudad del estado Lara, y el guardia nacional le dice, lo patea como si fuera un animal y le dice, le está preguntando, y como el carajo se está quedando callado, lo patea y le dice, menos mal que te quedas callado porque si no va a ser peor. Entonces, mucha gente llega y dice, no, que ustedes no tienen testículos. No, señores, no es que no tengamos testículos. Y voy a salir con esta frase que se la voy a robar a Martín Vázquez de Noticias Ocultas X. En el video de ayer, si no mal recuerdo, el de ayer o el del viernes, él llega y dice que no hay que esperar a Mesías que vengan del extranjero a defender nuestros derechos, que el pueblo se tiene que unir a luchar por sus derechos. El pueblo de Venezuela y el pueblo de Cuba y el de Nicaragua ya salieron varias veces a buscar sus derechos, a defender sus derechos. Pero, como yo le he dicho a más de uno, ¿qué hace que salgan 5 millones de venezolanos desarmados cuando el gobierno tiene a más de 20 millones de venezolanos armados? Venezolanos y no venezolanos. ¿Qué hacen 1000 cubanos saliendo a la calle con una cacerola, golpeando, cuando la policía de Cuba y las Fuerzas Armadas de Cuba salen armadas y desaparecen a los manifestantes? Lo mismo pasa en Nicaragua. Entonces, lamentándolo mucho, la gente no opinan por opinar, y eso es lo que la desgracia que está pasando tanto el pueblo, tu pueblo, Idolidia, el de Cuba, como mi pueblo, el de Venezuela, y el hermano pueblo de Nicaragua. Que la gente último negocio ya tuviste. Los pueblos salieron. Cómo los sátrapas de tu país y el mío se fueron a México a reunirse, a entrar allí en palmaditas con el señor malo, y cómo aparecieron los negocios de los médicos, los esclavos cubanos ahora ya en Venezuela no los necesitan porque ya ellos hicieron el trabajo de adoctrinamiento en Venezuela. Ya ellos junto con los médicos llevaron a Venezuela a todos los agentes, todos los personajes para invadir y para colonizar ideológicamente Venezuela, porque muchos de los médicos no eran médicos, y eso lo sé porque desertores cubanos, amigos míos, me lo decían. Donde nosotros estábamos había 3 o 4 que estaban reconocidos como médicos y no lo eran agentes de la seguridad del Estado. Ahora todo ese grupo, todo ese negocio de México con los médicos cubanos, y es como siempre, seguir pasando, llevando, comerciando la ideología. Sabrá Dios con qué, ojalá no sea, pero con qué sentido estos señores están maquinando. Acuérdate que el señor de México ha sido muy favorecido por Rockefeller, por Soros. Han sido personas
que lo han aupado a él ahora y en el pasado, más allá de la amistad y de los nexos y vínculos que él ha tenido con Cuba. Y entonces uno ve estas cosas ahora y vaya, por Dios, nadie, no puede uno esperar nada bueno. Ojalá que no, ojalá. Bueno. Pero, hijo de gato. Bueno. Ese ratón cuidando queso. Es que figúrate, por ahí, hay una frontera extensa entre México y los Estados Unidos. Es como Venezuela, Colombia. ¿Cuántas cosas? Ya tuviste yo el viernes leyendo la alerta que había hecho este periodista de Natural News con el tema de lo que ha pasado por ese borde, ha pasado por esa línea divisoria desde del país de los ojos rasgados, cuestiones, armamentos que no son boom, boom, como decimos, sino que son bueno, no sé si se pueda decir la palabra, porque es que uno no sabe. Y cómo lo han pasado por ahí y cómo hay una amenaza de que se haga un evento de ese tipo. Y es una frontera extensa por donde han circulado por muchos años muchas cosas que no son buenas. Entonces uno se siente como sobre ascuas, ¿no? Yo de verdad no pienso que nada bueno, porque yo estas mezcolanzas del Díaz-Canel con el yerno de Raúl Castro, que es ahora el asesor del presidente, y todos estos viajecitos de Cuba para México, este avión de medicamentos que ya tú dijiste en mi programa, que habías tenido información de que de esos aviones regresaron a Cuba cargados de algo que no se sabe qué cosa es. En fin, es mucha agua por debajo del puente y uno no sabe a dónde va. Es que, bueno, ¿cómo te digo, Idolidia? Es que hay tantos, la gente piensa, o mejor dicho, los incrédulos piensan que en un año, en 2 años se iba a saber toda la verdad. Esto lleva años, décadas de pantanos que para que cuando se empieza a descubrir, porque ni siquiera se sabe, ni siquiera, mejor dicho, la gente todavía, lo que se ha enterado, lo que ha salido actualmente en la noticia de un año para acá, llega como al 1 o al 2% de todo lo que va a salir. De todo lo que va a salir. Por lo mínimo, es lo que yo le he dicho a muchos venezolanos y a muchos amigos míos. El día que caiga la dictadura en Venezuela y se destapen la olla podrida de Venezuela, no solamente el venezolano va a caerse para atrás, también van a caer colombianos, brasileros, peruanos, chilenos, de tanta pudrición, sobre todo argentinos, de tanta pudrición que han tenido sus gobiernos con el gobierno chavista. Y cuando caiga el gobierno de Cuba, espero que sea muy pronto, y se empiecen a destapar las ollas podridas de Cuba, ahí es donde medio mundo se va a caer para atrás porque va a decir, oye, pero una isla tan chiquita tenía sus tentáculos en tantos países a nivel mundial. Entonces, y una isla que se está quedando vacía porque se están muriendo a montones, a montones. Tenemos 1 hora y estoy viendo que la internet tuya se está ralentizando por momenticos. Bueno, lleguemos al programa hasta aquí. No olviden suscribirse al canal de Idolidia, a mi grupo de Telegram, al grupo de Telegram de Idolidia, a la de mi querida amiga Ceni, a la terraza allá en Telegram, al de mi querida amiga Talía Ferguson, la brujita verde. Por aquí, Idolidia, las últimas palabras y te dejo a ti para que hoy despidas tú. Bueno, pues yo voy a despedir hoy, pero contigo ahí, amigos, recuerden que Víctor es una persona que tiene muchos conocimientos de toda esta situación que está pasando. Por eso este video compártanlo con sus amigos y como él bien les dice, súmense a su canal. Cuando quieran pueden ir y sumarse al mío, Flores Cambray, donde Víctor es un invitado especial. Él
él tiene allí siempre un espacio, ha estado muy ocupado en estos días, ha tenido mucho trabajo y por eso ha estado, bueno, no ha podido participar, pero bueno, ya yo pienso, gracias a Dios, que las cosas vayan mejorando en los próximos días. Así que recuerden siempre seguir a Víctor, compartir todas estos videos de su canal, y como bien él dice, él tiene 2 canales en Telegram, y en el canal que le estamos poniendo aquí ustedes pueden debatir, escribirle, comentar. Así que hasta la próxima. Y bueno, Víctor, ahora sí te dejo a ti, te toca despedir a ti. Bueno, amigos, no olviden suscribirse aquí a este canal, a mi segundo canal, Army Patrio 2. No olviden dar like y compartir esta valiosa información. Hasta la próxima, compañeros.